Entonces, en este momento nos interesa una otra presentación que va a ser esta. Vamos a hacer una introducción al concepto de resistividad. La resistividad es una propiedad física de los materiales, que es el inverso de la conductividad y que mide el grado de oposición que presenta un material al flujo de la corriente eléctrica. La resistividad depende de muchísimos factores, siendo uno de los parámetros de la física que más rango de variación tiene. Se consiguen materiales con 10 a la menos 30 ohmios metro de resistividad y materiales con 10 a la 30 ohmios metro de resistividad. Lo que impide que un electrón o su señal se propague en una estructura cristalina, por ejemplo, como señala otro electrón, depende de la configuración de ese cristal. Deja o no deja pasar ese electrón, deja o no deja pasar la perturbación de ese electrón. Es un tema extremadamente complejo que tiene que ver con lo más profundo de la química. La resistividad es un parámetro que todos los días nos genera más admiración. Aparentemente todo el mundo de la ingeniería eléctrica va a cambiar cuando se obtengan superconductores a temperatura ambiente. Hoy los superconductores funcionan a temperaturas todas por debajo del 0 grados, porque para que se facilite el paso de este electrón, una de las características es que el material se quede muy quieto, el cristal no vibre, se quede muy quieto. Y por eso las bajas temperaturas facilitan el paso de la corriente eléctrica. Y con temperaturas por los lados de los menos 270 grados centígrados, hay varios materiales que permiten prácticamente sin ninguna resistencia pasar el flujo de la electricidad. Hoy tenemos superconductores a menos 30, a menos 40 grados centígrados, que son temperaturas bastante ya cómodas de lograr. Incluso el tokamak, este gran dispositivo para generar fuerzas parecidas a las del Sol, que básicamente lo que hace es un gran campo magnético, se puede lograr con supermagnetos que trabajan con superconductores. Es decir, los conductores que constituyen el magneto están trabajando a temperaturas por debajo del 0 grados centígrados. Qué curioso que estos materiales que a temperatura ambiente son cerámicas absolutamente aislantes, cuando se bajan de temperatura a esos valores permiten el paso prácticamente sin oposición de la corriente. Por eso la resistividad es un parámetro espectacular que va a dar mucho que trabajar de aquí al futuro, a pesar de que su fundamento es la ley de Ohm. Eso es lo que es la resistividad, la ley de Ohm, eso es la resistividad. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa propiedad? La resistividad, si nosotros metiéramos el material en un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, le pusiéramos una placa en un lado y una placa en el otro, leyéramos el voltaje y aplicáramos una corriente a través de una fuente, la resistividad sería voltaje sobre corriente, porque como tiene dimensiones métricas, sería simplemente la relación de voltaje o corriente. Obviamente, este sería un medidor de resistividad bastante improbable. Por lo tanto, lo mejor es usar la fórmula de resistencia, que es la misma, la resistencia de la resistencia del
de Ohm, que dice que la resistencia de un elemento es igual a la resistividad por la longitud sobre el área cuando se trata de un elemento que tiene estas condiciones. Espérenme un instante, que estoy tratando de recuperar aquí un poco. Supongo que ustedes están viendo una presentación, pero yo quiero un poco salir de aquí, cerrar esta. Espérenme si yo soy capaz para poder poner un tablerito y hacer algunos pequeños cálculos que me interesan mostrar. Pero para eso tengo que hacer algún tipo de cierre. Escapo. Ya, logré escapar. Y ahora voy a intentar prender un tablero. Espero que ustedes lo estén viendo. Tablero blanco. No, señor. No lo están viendo. Voy a volver a mirar a ver qué estoy pasando con compartir. Descomparto, comparto y vuelvo y pongo mi pantalla. Y ustedes miran si ahora lo ven. Sí, señor, ahora sí. Sí. Entonces, Ohm estableció básicamente una ley que dijo que la resistencia era igual a la resistividad por la longitud sobre el área. ¿Cierto? Un conductor que tiene un área transversal A y una longitud L. Esa es la famosa ley de Ohm. Entonces, esta propiedad que no se sabía cómo medir se despejó al revés. Se dijo la resistividad es la resistencia por área sobre la longitud. O sea que la resistividad se mide con un sencillo experimento. Y entonces va a tener unidades de ohmio por metro cuadrado sobre metro. Yo necesito hacer unas claridades muy importantes con ustedes. La resistividad no depende de la geometría. La resistividad no depende del metro cuadrado ni del metro. No depende para nada de eso. La resistividad es un parámetro que depende del material. Yo hablo de la resistividad del cobre, del aluminio, del hierro, independientemente de la forma del electrodo. Es una propiedad intrínseca. Lo que pasa es que yo la mido con un experimento y por eso me queda en ohmios por metro cuadrado sobre metro. Es decir, la resistividad va a tener unidades de ohmio metro. En realidad ni siquiera es de ohmio metro, es de ohmio metro al cuadrado sobre metro, que es distinto, porque es ohmio por área sobre longitud. Entonces, cuando yo digo que la resistividad es ohmio metro, lo que no quiero es que ninguno de ustedes relacione eso con los metros. Entonces la gente empieza a decir, es que usted le dio 100 ohmios metros. ¿Y cuánto separó los electrodos? Los separó 1 metro. Sí, sí, sí. Entonces eran 100 ohmios por cada metro. No se les vaya a ocurrir. No tiene nada que ver. Esto es una forma de leerlo. Esto que hay aquí no es que la resistividad dependa para nada de metros cuadrados ni de... La resistividad es una propiedad intrínseca de los materiales. Para leerla, yo encontré que a través de la ley de Ohm la podía leer y le di unas unidades, pero realmente es porque yo la unidad de ohmio yo la definí eléctricamente de alguna manera y hoy me permiten medir la resistividad. E infortunadamente las unidades que quedaron con 1 metro ahí y por eso el principiante, el lego, el que no está metido en esto, piensa que la resistividad es una cosa que tiene que ver con los metros. Yo necesito que ustedes en este curso que están conmigo de una vez se metan en la cabeza que ohmios metros no tienen nada que ver con metros. Es una forma de medir, pero eso no tiene nada que ver con unidades de longitud. Y cuando vamos a leer la resistividad, que vamos a separar el telurómetro 1 metro, 2 metros, eso no tiene nada que ver con estos metros que están aquí. Estoy leyendo la resistividad del suelo. No depende de cuánto separe yo los electrodos. No depende para nada de eso. Entonces yo necesito
que esa claridad conceptual quede en ustedes meridiana, porque hay gente que me está confundiendo resistividad y me está confundiendo resistencia de puesta a tierra, que son dos conceptos muy diferentes. La resistividad se mide en ohmios metro, la resistencia de puesta a tierra en ohmios. O sea, dos cosas, nada que ver una con la otra. La resistividad es una medida de una característica que va a tener el suelo. La resistencia de puesta a tierra es una mezcla entre la resistividad y la longitud de cable que yo entierre. De eso depende. O sea, la resistencia de puesta a tierra implica que ya hay una malla hecha. Es una resistencia de la malla a tierra remota. La resistividad es una propiedad del terreno, propiedad del terreno. Por lo tanto, esos dos conceptos está prohibido en este curso que se confundan. Y espero que a partir de ahora, si alguno de ustedes en algún momento se me ha confundido, no le permito que se me vuelva a confundir. Dos cosas distintas. Propiedad del suelo, resistividad. Malla de tierra metida en un suelo de esa resistividad da una resistencia puesta a tierra. Dos conceptos, nada que ver el uno con el otro. Y por eso, entonces, voy a continuar mi discurso. Entonces voy a continuar mi discurso por aquí y espero que ustedes lo estén viendo. Entonces, voy a hacer un primer manejo. Me gusta deducirlo, pero aquí lo tenía en esta diapositiva y lo aproveché. Y es, mirad, observen si en un medio de resistividad Rho, espérate que yo cometí un error. Si en un medio de resistividad Rho, yo pongo un punto en la mitad y ese punto inyecta en el suelo de resistividad uniforme tridimensional Rho una corriente I puntual. Esa corriente se va a meter en este medio infinito, pues estoy suponiendo que es un medio infinito. Ahora no me vengan a decir, no vamos a pelear por la ley de Kirchhoff, esa corriente que entró debió haber salido por otro lado, pues por allá habrá otro punto igual a este donde está saliendo la corriente y no entrando. Yo estoy haciendo el cálculo en el punto donde yo estoy inyectando la corriente y estoy interesado en mirar a una distancia R de ese punto donde estoy haciendo esa inyección, cuál es el voltaje que se genera por esa inyección puntual de corriente. Entonces yo sé que esto es una esfera y que esa esfera que es uniforme tiene un campo eléctrico a una distancia R. El campo eléctrico que tiene la esfera es función de la resistividad y de la densidad de corriente que tenga este campo. Depende de la resistividad y de la densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Es el delta de corriente sobre el delta de área. Pero dado que la esfera es totalmente uniforme, es la misma proporción de la corriente total sobre el área total. Es decir, la corriente dividido 4pi por R2, que es el área de una esfera a una distancia R. Entonces, si yo reemplazo eso en mi ecuación original que dice que el campo eléctrico es Rho por J, entonces el campo eléctrico en un punto P ubicado a una distancia R es Rho por I sobre 4pi por R al cuadrado, que es el área de la esfera. Ahora, ¿cómo se calcula el voltaje? De acuerdo con todo lo que hemos estudiado en teoría electromagnética, el voltaje es la energía que se requiere para transportar este electrón o esta unidad de carga desde la posición R hasta el infinito. Entonces es la multiplicación de E, el campo eléctrico, punto de R, y de R, observen ustedes en la grafiquita, es el diferencial de R en la dirección al infinito. O sea que si yo reemplazo E por lo que vale Rho por I sobre 4pi por R al cuadrado por dr y tengo en cuenta que tanto el campo eléctrico como dr están en el mismo sentido, por lo tanto el producto punto de los dos, que es por el coseno del ángulo, da coseno de 0 y pierdo la sensación del ángulo. Le quito el gorrito al dr, le quito el gorrito al E y me queda una integral simple, donde si la corriente es constante y no depende de R y 4pi es constante,
me queda la integral entre R infinito de R sobre R cuadrado, que es 1 sobre R. Esta integral al final es 1 sobre R. Por lo tanto, voy a sacar una ecuación muy importante en las mallas de puesta a tierra. Y es decir, que si hay una inyección puntual en un punto de una corriente, el voltaje que se produce en cualquier otro punto del medio ρ es igual a ρ por I, esa corriente, sobre 4pi por R, la distancia, desde el punto donde estoy inyectando la corriente y donde estoy leyendo el voltaje. Esta va a ser una consideración extremadamente importante porque todas las mallas de tierra se basan en esta ecuación muy sencilla que debemos saber. El voltaje producido en un punto por una corriente inyectada es directamente proporcional a la resistividad del terreno, a la corriente que esté inyectando e inversamente proporcional a la distancia. A medida que yo me aleje del punto va a haber menos voltaje. Y también a medida que la resistividad sea más alta y la corriente sea más alta, el voltaje es más alto. Esto va a ser muy importante. Dígame. Esa densidad de corriente es volumétrica. Claro, claro, porque yo estoy hablando, no, estoy hablando de la densidad que son amperios por metro cuadrado. ¿Cierto? Amperios por metro cuadrado es la densidad de corriente que yo tengo. Entonces es lo que tengo, ¿cierto? Entonces es amperio por metro cuadrado, así se mide la densidad de corriente. Eso es lo que yo aquí dije, que como era regular, era lo mismo medirlo en una pequeña área de aquí que medirlo en toda el área del círculo, porque la corriente se reparte uniformemente en la superficie de la esfera. Sale de la esfera de forma uniforme y por eso lo cambié como I sobre A, donde A era el área de la esfera, ¿cierto? Entonces yo calculo este voltaje como ρ por I sobre 4pi R y esta fórmula me la tengo que aprender. Son muy poquitas las fórmulas que usted debe aprender, pero esta es muy importante si usted quiere entender las mallas de tierra. Ya hemos hablado de... ¿Cómo? Que muchísimas gracias, profe. Ok, listo. Entonces, recordemos algunas que ya hemos visto. Tierra remota es un lugar físico del suelo. Qué pena molestarlo tanto. ¿Se puede volver a la anterior diapositiva que como está la barra de control de las cosas no se ve la última línea? Ay, no puede ser que tenga yo este lío. Voy a tener que hacer algo, que es pisar el escape. Desea, sí, deseo contenerlas, descartar. Véala ahí, no sé si ahí ya alcanza a verla un poco mejor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Esta es la fórmula que usted tiene que aprenderse, que me quedó muy abajo y no estaba pensando en este tipo de presentaciones cuando la hice. Entonces me queda esta fórmula, que es la que está aquí abajo. Muy bien, esperemos que el otro sí se vea. Definimos el tierra remota un lugar físico del suelo, generalmente alejado de las redes eléctricas, en el que el movimiento de cargas eléctricas es despreciable. Es decir, que su diferencia de potencial con otro punto del piso cercano a dicho lugar es aproximadamente cero. ¿Qué es el GPR? Ya lo hemos definido y tenemos que seguir manejando esto. Es el incremento que sufre el potencial del sistema de tierra, que son todos los cables eléctricos unidos, con respecto a la tierra remota, aquel punto donde el voltaje es cero, cuando fluye a través de suyo una corriente de baja frecuencia en dirección de la tierra física. O sea, la GPR es un concepto que ya les advertí y les repito, está asociado con frecuencias lentas, con 60 Hz, con 50 Hz, con 1400 Hz, no con un rayo que tiene 100.000 Hz. ¿Qué es el incremento del potencial de tierra o GPR? La tensión que adquieren los conductores del sistema de puestas tierra respecto de la tierra remota. ¿Y cómo se define la resistencia de puesta a tierra? Es la relación entre la tensión en baja frecuencia que tiene la malla y la corriente en baja frecuencia que lo produce. Eso va a ser el fundamento de todo. Aquí hay una cosa extremadamente importante. Yo hice simplemente en un Excel una relacioncita de ρ
Rho por I sobre 4πr. Dejé Rho por I sobre 4pi constante y simplemente varié R. ¿Y qué encuentro? Que el voltaje que se produce en un electrodo, voy a poner un electrodo que es de este diámetro, cae rápidamente alrededor de ese electrodo y después ya no cae prácticamente nada. O sea, todo el GPR va a caer al lado. Todo el voltaje que adquiere el electrodo va a caer al lado del electrodo, porque es 1 sobre R. Cuando usted divide 1 sobre 0.01, le da 100. Cuando usted divide 1 sobre 0.1, le da 10. Es decir, lo que está a 1 centímetro está 10 veces más alto de voltaje que lo que está a 10 centímetros. O sea, eso va cayendo en una progresión absolutamente inversa y por lo tanto, lo que está a 10 centímetros comparado con lo que está a 1 metro, también la proporción es 10 a 1. O sea, son puras potencias de 10. Lo que está pegado al conductor tiene un voltaje altísimo, pero lo que está a 1 metro ya, si a 1 centímetro del conductor tenía 100, 1 sobre 0.01, a 1 metro tengo 1. O sea, allá a 1 metro el voltaje ha caído 100 veces. En otras palabras, las caídas de tensión más duras se van a dar al lado del conductor. Y por esa razón van a funcionar muchos tratamientos químicos que lo que hacen es incrementar el radio equivalente del conductor. Rodean el conductor con un conductor, digamos, de más radio y entonces obviamente recortan esta copa. Cada que usted recorte el radio, pues es como que bajara consecuentemente este voltaje, porque este voltaje va a subir hasta que ya dé al radio del conductor. Cuando ya usted en el radio del conductor, ahí tiene que parar porque hasta ahí tiene. Entonces, a partir del radio del conductor hacia abajo es que cae esta tendencia tan grande, porque en la fórmula teórica, donde yo inyecté 1 amperio, pero no puse un radio de nada, pues en teoría el voltaje sería infinito en toda la corriente que yo estoy inyectando, porque el radio es 0 y está en el denominador. Entonces, por esa razón, uno tiene que empezar, y nosotros lo hacemos en mallas de tierra. Por ejemplo, para todos los cálculos de mallas de tierra, nosotros empezamos a calcular los voltajes a una separación de más o menos un radio más allá del radio del conductor. A partir de ahí empezamos a calcular los voltajes. Es decir, no empezamos en R, sino que empezamos en 2R. Y ahí empezamos a medir más o menos el potencial. Porque pues la fórmula me da con un indeterminado si yo no le pongo un límite en el R que está abajo. Entonces normalmente nosotros vamos a poner en el lado de abajo R más el radio del conductor. En la fórmula donde dice Rho por I sobre 4pi por R, ahí en lugar de R ponemos R más el radio del conductor. Como para arrancar de un determinado valor, porque si no eso iría hasta infinito. Entonces, esa es más o menos la idea, pero lo que significa es que lo que pasa alrededor del conductor es muy importante. Y por eso, en estas puestas a tierra tenemos que ser muy cuidadosos de lo que pase alrededor del conductor. Por ejemplo, nosotros hacemos una zanja para enterrar un cable y enseguida de lo que sacamos de ahí eso estaba lleno de piedras y después volvemos a tirarle todas las piedras encima del cable. Todas esas piedras no van a permitir un buen contacto del cable con el suelo. Entonces ahí en ese punto que es tan importante de contacto del cable con el suelo estamos perdiendo toda nuestra malla de tierra. Por eso cuando yo saco un material del suelo y verifico que ese material está lleno de piedras, cuando yo vaya a llenar, que tire el conductor en la zanja, la idea es que le tire encima un buen material, un material que se ponga en contacto con el conductor. Yo personalmente prefiero la bentonita, envolver el conductor en bentonita, que es una arcilla, y entonces yo tiro esa arcilla, ya esa arcilla se pone en contacto con el conductor, ahí sí tiro la tierra y la arcilla tiene un buen contacto con la tierra. Entonces logro un muy buen contacto total. Cuando se trata de terrenos que son muy llenos de piedras, el contacto del cable es muy difícil. Por ejemplo, en esas antenas de comunicaciones, arriba en esos morros, que esos son pura piedra, pues ahí yo prefiero usar algún tipo de cemento. Incluso venden cementos para puestas a tierra, que son de baja resistividad. ¿Y qué hago yo? Pego la piedra al conductor con cemento. Eso logra
que el conductor se ponga en contacto con la piedra, así la piedra tenga muy mala resistividad. Por lo menos yo tengo el conductor en contacto con ella. Pero si yo simplemente lo dejo tirado encima, pues eso no va a disipar ninguna corriente al suelo, bote el conductor. O sea, yo tengo que buscar alguna forma siempre de que haya un contacto íntimo entre el conductor y la tierra que lo rodea. Otra forma que yo voy a usar, y es un error que cometen muchos constructores de mallas de tierra, es no apisonar el terreno. Cuando hicieron la zanja y metieron el cable, le tiran la tierra tirada encima y no la apisonan. Entonces esa tierra que le están echando encima está llena de nitrógeno y de oxígeno, que son aislantes. El aire es aislante. Entonces el contacto se pierde. Por eso es tan importante que cuando yo hago una zanja y meto un conductor, aun si la tierra es muy buena, yo pase una rana, yo pase y apisone eso para que haga mejor contacto entre el conductor y el terreno. Porque miren ustedes en esta gráfica cómo es en la práctica la caída de tensión alrededor de ese conductor. Entonces yo necesito garantizar ese punto de conexión entre los dos, porque sé que al cabo de unos metros ya no va a ser muy importante esa caída de tensión. Muy bien. Entonces antes se leía la resistividad a principios del siglo pasado con una caja de prueba. Pero Benner, por allá en 1919, dijo, no, venga, yo puedo hacer un cálculo teórico para mirar cuál es la resistividad de un terreno uniforme. Por ahora vamos a hablar de terreno uniforme. O sea, ¿qué significa? Que toda la resistividad por debajo del suelo es la misma. No hay variaciones, después vamos a mirar un poco qué hacemos. Y el tipo se ingenió este método, dijo, voy a inyectar una corriente entre dos electrodos externos y voy a leer una tensión entre dos electrodos de adentro. Inicialmente la hizo con una separación uniforme, que además yo creo que es la mejor hoy. Y dijo, yo voy a hacer eso, voy a organizar a esto, a leer lo que es la resistividad. Entonces, igual, yo voy a volver a salirme de aquí y voy otra vez a mirar mi tablero y voy a, en mi tablero, pintar lo que este señor hizo. ¿Qué hizo este señor? Usó la teoría de las imágenes de Maxwell. Él llegó y dijo, si este es el terreno, y si yo hiciera una inyección puntual a estas dos profundidades, y con un cable aislado, porque esto es un cable aislado, sacara esto y aquí metiera una fuente, que ahora vamos a ver que es una fuente alterna, la que se usa hoy en día, leo corriente, y yo inyecto con un cable aislado en este punto, no a lo largo del cable, solo en el punto donde estoy inyectando, y estoy inyectando por aquí una corriente y la estoy sacando por aquí. Ahí cerré el circuito porque siempre en puesta a tierra las leyes de Kirchhoff se tienen que cumplir. Entonces el tipo lo que dijo es, si yo hago esto y si yo toco el terreno con otro cable aislado igualito, ¿cierto? Otro cable aislado igualito, y pongo aquí entre los dos un voltímetro. O sea que este cable que tengo aquí tampoco conduce, y yo meto la corriente y la saco por aquí y leo los voltajes, si esto lo hago a una profundidad B del suelo, y si estas separaciones entre estos electrodos son uniformes e iguales a A, ¿qué puedo hacer? Entonces el tipo dijo, si eso pasa, aquí va a haber una inyección de corriente que se va a comportar más o menos así. Iba todo muy bien, pero se encontró con un tema, que arriba esto es aire, aislante. Entonces las líneas de corriente empiezan a hacer esto porque se van a estorbar con el aire. Y lo mismo va a pasar aquí, con la corriente del otro signo, pero igual va a tener un comportamiento parecido, donde las líneas de corriente pues se van a ver rechazadas por el aire que es aislante. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Mire, yo puedo reemplazar, de acuerdo con la teoría de las imágenes, estas dos cargas o corrientes que se comportan igual que una carga. Las puedo reemplazar por
un medio de una resistividad uniforme ρ todo, pero poner aquí a la distancia B una carga igual de signo a esta menos I y a esta más I. Y eso es lo que se denomina la teoría de las imágenes. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Dijo, listo, venga, vamos a hacer lo siguiente. Esto es equivalente a tener un terreno de resistividad ρ, pero 4 cargas. Esta carga es más I y esta es más I. Y esta carga es menos I y esta es menos I. Listo. Y esta distancia es B y esta distancia es B y esta distancia es B y esta distancia es B. Tipo dijo, esto es lo que va a hacer. Y siguen mis 2 puntos donde yo quiero leer el voltaje, que son los 2 puntos donde tengo el voltímetro y me pregunto qué voltaje hay en esto. Entonces, si este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿qué dijo el tipo? Puedo aplicar el teorema de la superposición, que dice el voltaje en este punto, 1, es la suma de los 4 voltajes que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué dijo? El voltaje en el punto 1 es igual al voltaje que mete la corriente 1 apagando las otras 3. Cuando yo apago las otras 3, sigo en un medio de resistividad uniforme completa. Por lo tanto, me aplica la fórmula que acabamos de deducir. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cuál es la tensión del nodo 1 producida por esta corriente I que está dentro de la Tierra? Es igual a ρ por I sobre 4pi A, porque A es la distancia entre los dos. Entonces dijo, esa es la tensión que produce el electrodo 1. Pero un momentico, también el electrodo 2 mete una corriente. Esa corriente, ese voltaje ρ por I sobre 4pi, pero ya la distancia es la hipotenusa de este triángulo que tiene a al cuadrado y tiene a 2b al cuadrado. Listo, pero ahora dice, pero este no es el único, estas cargas no son las únicas que meten voltaje. Esta también mete voltaje con signo negativo. Entonces dijo, tengo una que es ρ por I sobre 4 por pi y la distancia entre los dos es 2a, ¿cierto? Entonces la distancia de aquí a aquí es 2a. Entonces esta vaina es 4pi por R, R es 2a. ¿Listo? Y también dijo, la de arriba, que también tiene otro triángulo, va a traer una otra condición. Vamos a correr esto un poquito. Y dijo, esto es igual a ρ por I sobre 4pi. Y aquí la distancia es 2a al cuadrado más 2b al cuadrado. El triángulo. Entonces dijo, ahora sí, venga, yo tengo el voltaje 1 así, vamos a sacar todo esto y simplifiquemos. Dar ρ por I sobre 4pi, eso se hace constante para todos. Y aquí queda 1 sobre A más 1 sobre raíz cuadrada de A al cuadrado más 2B al cuadrado menos 1 sobre 2A y menos 1 sobre raíz cuadrada de 2a al cuadrado más 2b al cuadrado, dijo el tipo. Listo, eso es lo que meten en el punto 1. En el punto 2 pasa lo mismo. Y en el punto 2, ahí lo voy a calcular así. En el punto 2, el voltaje del punto 2, ρ por I sobre 4pi. El primer electrodo está a 1 sobre 2a, de aquí a aquí. El segundo está a 1 sobre raíz cuadrada de 2a al cuadrado más 2 miércoles. ¿Esto qué pasó? Tengo una bobadita aquí. Vamos a ver qué pasó. Tin, 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 tin. Vamos a volver a prender esto. Tin. Ahora sí, creo que ya lo volví a recuperar. 2a más, quieto, más 1 dividido raíz cuadrada de 2a al cuadrado más 2b al cuadrado
que es la distancia de aquí a aquí, esta diagonal, menos 1 sobre A, menos 1 sobre raíz cuadrada de A al cuadrado más 2B al cuadrado. Ahora, ¿qué dijo? La tensión 1, 2 es B sub 1 menos B sub 2, resto los dos. Entonces, bueno, estas dos restas me dieron, aquí me dio 1 sobre 2A, estas dos. Y este me da menos 1 sobre 2A, estos dos. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, vamos a mirar, subamos esto bien, que B sub 1, 2 es ρ por I sobre 4pi, y aquí me queda 1 sobre 2A menos 1 sobre 2A, menos 1, da 1 sobre A, que es este más este menos este menos este. Listo. Aquí quedó 1 sobre raíz de A al cuadrado más 2B al cuadrado, y aquí da menos 1 sobre esto, o sea, que aquí quedó más 2 dividido raíz cuadrada de A al cuadrado más 2B al cuadrado, dijo el tipo, que fue sumar este y este que tienen el mismo denominador. Y ahora este que es negativo, con este como es restando este otro, este también va a negativo, aquí me queda menos 2 sobre raíz cuadrada de 2A al cuadrado más 2B al cuadrado. Esto fue lo que el tipo hizo. Entonces, ¿ahora qué dijo? Si yo quiero calcular ρ, que sabiendo la corriente y sabiendo el voltaje 1,2, que lo voy a leer con el telurómetro, voy a leer este voltaje y sé qué corriente estoy inyectando, puedo despejar ρ de ahí. Entonces dijo, ¿sabe qué? ρ es igual a 4pi por el voltaje 1,2, ¿cierto? Y todo esto dividido por 1 sobre A más 2 sobre raíz cuadrada de A al cuadrado más 2. Espérate un momentico, eso. Más 2B al cuadrado menos 2 sobre raíz cuadrada de 2A al cuadrado más 2B al cuadrado. Esto es lo que el tipo dijo. Esta es la fórmula, digamos, correcta de B. Entonces el tipo dijo, venga, es que enterrar esa cosa a una profundidad B en un algo aislado es complicado. A mí me toca inventarme una varilla totalmente aislada por aquí y que solo toque en la punta, todo esto aislado. Y enseguida le con un martillo a esto para poderla clavar en el suelo y llegar a la profundidad B. Entonces el tipo dijo, no, venga, yo no me voy a complicar con eso. No me voy a complicar con eso. ¿Sabe qué voy a hacer? Más fácil. Voy a tratar de poner B bien chiquito. B bien pequeñito. Y entonces dijo, ¿qué pasa si B es pequeño? Si A es mucho mayor que B, porque yo separo en la parte horizontal 2 metros, 4 metros, 6, 1 metro, y entierro el electrodo 5 centímetros, 10 centímetros, puedo despreciar a B. ¿Qué sucede? Que la raíz cuadrada de A al cuadrado más 2B al cuadrado es aproximadamente igual a A, porque 2B es muy despreciable comparado con A. Y la raíz cuadrada de 2A al cuadrado más 2B al cuadrado también es aproximadamente igual a 2A. Fue lo que el tipo dijo. Entonces, ¿qué pasa si yo la meto aquí en esta fórmula? Aquí me queda, esto me queda 2 sobre A, esto queda 2 dividido A, y esto queda 1 dividido A. 1 dividido A y 2 dividido A. Entonces, 1 dividido A menos 1 dividido A me da 2, me queda 2 dividido A. Y si yo paso arriba, entonces me queda, si yo paso arriba la fórmula, voy a volver a subir otro poquito para que me entiendan bien lo que estoy diciendo. Si yo reemplazo todo esto por 2 sobre A, 2 sobre A, este 2 se va con este 4 y queda un 2 y queda de la de arriba. Entonces, ¿qué dijeron los tipos? No, venga, si yo pongo una B
pequeña, entonces la resistividad va a ser igual a 4pi, pero 2 se cancela con el 2, 2pi por A y por B sub 1, 2 dividido I, la corriente que inyecté. Pero esto es lo que lee el telurómetro. Lee en ohmios, lee la resistencia. O sea, cuando usted mete el telurómetro, le va a leer ohmios. Luego, por lo tanto, ρ es igual a 2pi por A por R leída por el telurómetro, que es la fórmula que nosotros usamos. El RETIE, infortunadamente, está equivocado, porque el RETIE dice que la fórmula exacta es esta, que esta es la fórmula exacta. Pero esta fórmula tiene un pecado, y es que supone que en esta longitud B no hay contacto del electrodo con el suelo, porque lo hicimos con una fórmula de inyección puntual, y no es lo mismo inyectar en un punto que en una longitud de 20 o 30 centímetros. Entonces, esta fórmula es verdad siempre y cuando los electrodos sean aislados y solo inyecten corriente en la punta. Y hay uno que otro telurómetro que hace eso. Hay unos telurómetros que son de temperatura, que se usan para hacer estos mismos estudios de disipación de corriente en el suelo. Se usan para hacer estudios de disipación de temperatura en el suelo, para leer la resistividad térmica del suelo. ¿Y eso para qué sirve? Para mirar el grado de cargabilidad de los cables subterráneos. Cuando yo meto un cable y ese cable se calienta, esa temperatura genera un gradiente con el ambiente y eso genera un flujo de calor. Entonces, ¿qué tanto puedo cargar un cable? ¿Qué tanta temperatura puedo evacuar? O sea que es un concepto perfectamente aplicable donde la temperatura es el voltaje y el flujo de calor es la corriente. Entonces hay una resistividad térmica que se puede leer con la misma fórmula de Weber, pero aplicada a temperaturas. Se lee la diferencia de temperaturas entre los dos electrodos, entre los puntos 1 y 2, y se inyecta calor por los puntos externos. Se inyecta y se saca calor. Entonces, ese flujo nos permite calcular la resistividad térmica con una fórmula supremamente parecida a esto. Y ahí, en esos telurómetros, sí aíslan el electrodo térmicamente y solo generan calor en la punta. Pero nosotros en electricidad enterramos una varilla que es perfectamente conductora. Así que para poder hacer esta simplificación que estamos haciendo, la idea es que B sea muy chiquito comparado con A. Entonces, cuando usted me entierra mucho los electrodos para leer resistividad, está cometiendo un error, porque está insistiendo que está haciendo una inyección puntual cuando usted está haciendo una inyección a lo largo de una longitud. No le va a quedar bien leído. Los electrodos de los telurómetros no se pueden enterrar mucho en el suelo, se entierran muy poquito. Incluso muchas veces cuando es difícil leer porque el terreno no se deja clavar, usted lo que hace es que pone una cadena de hierro y le echa un poquitico de aguasal encima. Eso ya es suficiente electrodo. Usted no necesita enterrar nada. Ojalá mientras más chiquito sea B, más aplicable es mi fórmula. Pero si usted dice es que yo quiero enterrar B, pues no le aplique esta fórmula porque esta fórmula supone que B es distancia aislada. Por lo tanto, tampoco aplica esta fórmula. Tendría usted que deducir una fórmula que mire la inyección de corriente a lo largo de todo este conductor y hiciera una corrección. Esa fórmula no está aquí. Podría hacerse, y es probable que algún investigador la haya hecho para decirle, no importa, entierre lo que quiera, que yo ya con la fórmula le corrijo. Pero lo que usamos de Weber, que es lo más sencillo, y la ingeniería aprecia la simplicidad, la ingeniería le gusta que las cosas se calculen fácil, no quiere complicaciones, entonces, en este caso, preferiblemente deje
más bien el electrodo poco enterrado. Entonces observen ustedes una primera cosa que les estoy diciendo que debe quedar en sus mentes. Para leer resistividad no hay que enterrar mucho el electrodo. Mientras más lo entierre, más mal leída le queda. Claro, necesito un buen contacto con el suelo, eso es verdad. Voy a tratar de buscar el equilibrio, porque si no logro que mis electrodos contacten bien con el suelo, pues no voy a ser capaz ni de cerrar la corriente ni de leer el voltaje. Entonces, efectivamente, tengo que hacer eso. Y esa es la lectura de resistividad. Y aquí queda esta fórmula que todo el tiempo vamos a leer. Ahora bien, yo tomo mi electrodo y aplico ya, como deduje, la fórmula de Benner. Tengo 4 electrodos, 2 externos donde inyecto una corriente y unos por aquí donde leo un voltaje. Listo. Y el telurómetro por dentro me lee voltaje sobre corriente. Entonces me lee la resistencia y yo separo una determinada separación. Ahora, si el terreno es uniforme, la separación A es irrelevante. La separación no debe cambiar la lectura, porque yo ya les dije que la resistividad, si bien estaba leída en unidades de ohmios metros, no tenía nada que ver con los metros, y menos con los metros de separación aquí de estos electrodos, no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, usted aparentemente diría, entonces hay una contradicción, porque si yo varío A, esta fórmula va a variar. Entonces yo les voy a anticipar qué pasa si en un terreno de resistividad uniforme yo varío A. Y no pongo A, sino que pongo 2A. Aquí pongo 2A, aquí pongo 2A y aquí pongo 2A. La resistividad del terreno sería 2pi por 2A por R. R leída me va a dar dividida por 2. Cancelo el 2, y no importa que yo le separe 2A, 3A, 4A, cada vez la resistencia que voy a leer es menor, proporcionalmente a lo que yo separé, si de verdad el terreno es uniforme. Por lo tanto, en un terreno uniforme, en teoría no importa cuánto separe usted los electrodos, vale la misma resistividad. Pero ¿qué pasa si yo sigo separando y meto esto no 2A, sino 12 veces? Entonces la resistencia se va a leer por 12. ¿Y qué pasa si yo me pongo 30 veces A? Entonces aquí me aparece un 30. Entonces la resistencia leída cae más chiquita. ¿Qué significa? Que yo me he ido alejando, y al irme alejando tanto en voltaje como en corriente, la caída de tensión en el voltímetro es cada vez menor. Porque acuérdate que la R leída el voltaje 1,2 sobre la corriente. Bajo el supuesto que la corriente que estemos inyectando es la misma, o sea que la resistencia del cable que usemos, esta R, no afecta a la fuente de corriente y que entra la misma corriente, lo que está pasando en la práctica es que en la medida en que yo me separe más, la tensión que va a caer en el voltímetro de la mitad es menor. Y entonces el telurómetro va a sacarme una alarma. Me va a sacar una alarma. Y me va a decir voltaje demasiado bajo. No puedo leer ese voltaje. Cuando a usted le salga en un telurómetro esta alarma de voltaje bajo, pueden pasar dos cosas. La primera es que esté abierto que esté abierto el... Espérate un instante. Aló. Don Jaime, ¿cómo está? Bien, usted. Bien, gracias, don Jaime. Quería saber si usted iba a empezar a la reunioncita. ¿A cuál? A la del poblado de San Lorenzo. Ay, no, yo estoy dictando clase en este momento, lo lamento. Ah, tranquilo. Bueno, tranquilo. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, entonces, lo que le quiero decir es que cuando yo empiezo a separar estos terminales, el telurómetro empieza a tener problemas de precisión. Y al final le saco una alarma que le va a decir, tengo problemas en el voltaje. Entonces puede pasar estas cosas. La primera es que el cable está abierto. Por ejemplo, se soltó el terminal, pasa con mucha frecuencia. Anda a mirar, no, es que cayó el terminal. Vengo y lo vuelvo a pegar de la varilla. Uno. La segunda es que el cable por dentro esté fracturado. Y esta va a ser una recomendación que siempre les voy a dar en los telurómetros. A los telurómetros los venden con unos cables que son para estos cables que están aquí,
estos cables. Y estos cables son para trabajar muchísimas veces. Entonces deben ser cables extra flexibles. Usted tiene que conseguir cable extra flexible. ¿Qué es un cable extra flexible? Que tiene un número de hilos muy grande. Si usted lleva un alambre, ese alambre al estarlo usted enrollando y desenrollando le va a partir, porque a pesar de que el cobre tiene cierta ductilidad, eso no quiere decir que usted lo puede estar abriendo y cerrando permanentemente. Al final le va a pasar lo mismo que le pasa a usted con un alambre de un clip o de cualquier cosa, que se va a romper. Entonces, si usted me usa un cable que no es extra flexible, que no tiene un número suficiente de conductores, usted lo va a estar envolviendo en el carrete, soltando, volviendo a envolver, volviendo a soltar, y al final se rompen los hilos por dentro y pierde la continuidad. Y usted se pega una embalada por allá montado en un sitio bien berraco y sin cables, porque el cable le da sin continuidad. Para chequear eso, usted puede leer la resistencia del mismo cable, con el mismo telurómetro, pero queda con un problema. Muchas veces es un tema de posición. En un punto da continuidad, en el otro no da continuidad. Eso se resuelve. Cada que usted me compre un telurómetro, que yo le voy a pedir que compre cable siempre busque un cable de un número muy elevado de hilos. Se llama cable extra flexible. No sé decirle de memoria cuántos hilos, pero tantos como pueda, que no sean los hilos normales que tiene un cablecito número 12 o número 10 o número 14 que usted compre por aquí en la cascada. No, no es un cable comprado en la cascada. Usted me va y me compra un cable bueno. ¿Por qué? Porque allá es donde le va a abrir en pleno campo, porque así son las leyes de Morse. Lo segundo que le puede pasar es que el terminal no esté conectado, y el tercero que le puede pasar es que ya el telurómetro no le dé la precisión. Caen tantos microvoltios tan bajitos que no es capaz de leer ese voltaje. Y le va a decir, hermano, no. Entonces, ¿qué significa? Que usted separó demasiado los electrodos de corriente de los de potencial. Entonces, leyendo resistividad, nosotros vamos a tener una limitación en la separación de estos cables. A medida que nos separamos, el instrumento pierde precisión para leer resistividad. Entonces, cuando yo tengo que separarme mucho, que después vamos a ver cuando yo me quiero separar mucho, el telurómetro ya no es normal. Me toca conseguir un telurómetro de geología, que son telurómetros que aquí en este voltaje, en esta fuente, meten 600 voltios. ¿Sí? 600 voltios meten. Cuando uno normal de los que nosotros usamos mete 10 voltios de directa. Estos meten 600 voltios de alterna. Entonces, esos telurómetros que usan en geología son peligrosos para la salud humana. Si usted llega en el telurómetro a tocar este terminal y en el momento en que alguien energice, puede morir. 600 voltios lo pueden matar a uno. Entonces, es un equipo de mucha delicadeza para operar. Y se requieren esos telurómetros de tan alta tensión, cuando hay que separar mucho estos electrodos, que no he mirado cuando hay que separar mucho esos electrodos. Por ahora, yo todo lo que he visto con ustedes es un terreno uniforme. Y he dicho, todo esto es válido para RO uniforme. Esto es válido aquí, no más. Todo lo que he mirado hasta este momento es válido para tener resistividad uniforme. Antes de pasar a mirar más resistividades, yo querría, y no lo tengo en una diapositiva y no alcancé a construirla hoy, hacer con ustedes una pequeña tabla donde yo hable de resistividad en ohmios metros y voy a hablar en términos uniformes. Y aquí voy a hablar de calificación. Los ingenieros tenemos que tener unos ciertos criterios de ingeniería con los cuales operar. Yo siempre les he dicho a ustedes, el ingeniero tiene que tener un olfato, y en el olfato tiene que decir, está alto, está negativo, está muy chiquito, eso porque dio eso, si eso es entre 4 y 5, porque me dio 3,5. Esa vaina yo esperaba que fuera por los lados de 0.5, o sea, vamos a oler los números. Cuando usted va cogiendo experiencia y cancha, usted empieza a ver resultados y a decir, esta vaina porque dio negativo. Venga, que me expliquen que esto se me enredó la pita.
Entonces, en un medio de resistividad, por ahora voy a hablar uniforme, yo sí tengo que tener unas ideas. Si yo tengo una resistividad entre 0 y 2 ohmios, esto es inmejorable. ¿Y yo por qué estoy diciendo esto? Es inmejorable, porque yo conozco quién le echa químicos a la bentonita. La bentonita tiene 2 ohmios metro, por Dios, ¿qué le vas a echar a eso sal? ¿Para qué la bajar más de ahí? Eso es inmejorable. Esa sal lo que va a terminar reaccionando químicamente contra el electrodo y lo va a dañar. 2 ohmios metro es una cosa que es estúpido quererla mejorar en puesta a tierra. Puede que para conductores, pero aquí hablamos de tierras, hombre. Bueno, si usted la tiene entre 2 y 10, es una puesta a tierra excelente. Si usted la tiene entre 10 y 50, es muy buena. Si usted la tiene entre 50 y 100, es buena. Si usted la tiene entre 100 y 200, es regular. Si usted la tiene entre 200 y 1000, la resistividad es mala. Si usted la tiene entre 1000 y 3000, es pésima. Y si usted tiene una resistividad de más de 3000 ohmios metro, salga corriendo. Diga que usted no diseña nada y que consigan otro ingeniero, que eso es para gente muy berraca o que le paguen a usted mucho para usted poder trasnocharle a esa resistividad, porque usted está pretendiendo disipar corrientes en el aire. Esos 3000 ohmios, 4000. Yo me he encontrado en mi trasegar profesional resistividades de hasta unos 23.000 ohmios metro. Esto es en Perú, en Lima, encontré esta resistividad. Lo máximo que yo me había encontrado antes eran 7.400 ohmios metro en una antena de comunicaciones. Y otra que el orden de 7.000 es aquí en Anconsur, en la subestación de Empresas Públicas de Medellín, que eso es un relleno de piedras que sacaron del río. Eso también, pésima resistividad. Pero 23.000 ohmios metro yo les dije a ellos que era imposible. Me dijeron, no, ya la leyeron unos gringos con un equipo muy fino. Y yo, no, ese equipo estaba mal. Pues una resistividad de 23.000 ohmios metro, eso es aire. Entonces aproveché un viaje que hice a Perú y me llevé el telurómetro yo. Y juepucha, ni me funcionaba el telurómetro. Me quedé un día entero y tomé 20 medidas. Y esa vaina ni funcionaba. Me salía todas las alarmas, que no entraba corriente, que no leía voltajes, todas las que usted quiera. Efectivamente, ese terreno tenía 23.000 ohmios metros. Y estaba a 500 metros del mar. Y ustedes saben que el mar tiene una súper resistividad. Pero la clave es que seguramente eso era una roca gigante, impermeable, donde no entraba sal, no entraba agua, no entraba nada. Un cuarzo gigante había ahí. Entonces, fue lo peor que me he encontrado en mi vida profesional, esa resistividad. Diseñar una malla de tierra ahí fue un dolor de cabeza monstruoso. Entonces, ¿ustedes qué necesitan? Tener esta idea. Cuando ustedes lean esas resistividades, oiga, qué bueno que usted sepa decir, esa resistividad está buena, está bien. Esa resistividad dio, no sé, 120 ohmios metros, eso está bien, manejable, no hay problema. Pero si le dio 1600, venga a ver, hermano, que eso está muy alto. Hay que hacer alguna cosa. Mamá, hay que enterrar mucha plata para hacer una malla de tierra aquí. Hay que enterrar mucho cable para lograr una buena resistencia. Esos son los retos con los que estamos. Pero tenemos que coger olfato. Y aquí les doy el olfato de las resistividades del suelo. Tienen que coger ese olfato. Muy bien. Ahora volvamos un poquito a seguir con nuestra presentación. ¿Qué pasó aquí? Que yo no estoy viendo esto bien. Yo no sé por qué esto me quedó mal abierto. Pero voy a volver a abrir mi presentación donde iba y a seguir en lo que estaba haciendo. Espero que ustedes la estén viendo. Entonces, este es el esquema del método de Benner. Y también debo decir
que como vimos nosotros en las tierras de sacrificio, hay terrenos que son altamente corrosivos. ¿Quiénes? Los que dejan pasar muy fácilmente la corriente del ánodo al cátodo. Acuérdese que el fenómeno de corrosión era una circulación de corriente entre ánodo y cátodo, que era compuesto de dos materiales que eran el cobre y el acero generalmente, pero pueden ser cualquier otro dos, como el magnesio. Y esa circulación de corriente hacía que el electrodo que estuviera entregando corriente al suelo se corroyera. Entonces, cuando yo hago mallas de tierra, por ejemplo, y las hago en acero, yo quiero saber en qué momento se me van a corroer. Entonces también tengo aquí otra tablita que muestra qué tan corrosivos son los terrenos en función de lo que repito. No es que el terreno sea corrosivo como tal, no, es que permite circular corrientes y las corrientes son las que corroen. Y claro, el terreno que menos resistividad tiene justamente es el que más deja pasar corrientes. Entonces los terrenos que son de muy buena resistividad son altamente corrosivos. Están en el nivel freático, el agua va a alterar la resistividad enormemente, porque el agua per se es aislante. El agua pura es aislante. Pero el agua reacciona muy fácilmente con cualquier tipo de sal, no importa cualquier sal, cualquier formación salina de las que usted quiere. Sodio, potasio, cobre, lo que usted quiera que sea, que le dé alguna salinidad. El agua reacciona muy bien con cualquier cosa salina. Entonces, la presencia del agua, por el agua misma no, sino por la descomposición de las sales, vuelve muy conductora el terreno. Por lo tanto, a nosotros nos va a matar el nivel freático. El nivel del agua por debajo del suelo nos va a matar. Si el nivel freático está muy alto, que usted hace un hueco y ahí mismo le sale agua, por ejemplo, usted está muy a nivel del río, entonces van a haber terrenos de muy baja resistividad. Para hacer mallas de tierra es muy bueno, pero no se le ocurra por nada del mundo enterrar acero. Ningún material distinto a cobre, porque es altamente corrosivo. Por fortuna, si la resistividad es tan bajita, lo más seguro es que usted no va a necesitar mucho cobre. Si está entre 9 y 50, es severamente corrosivo. De 50 a 100, que la resistividad es muy buena, es moderadamente corrosivo. De 100 a 200 es ligeramente corrosivo. Y uno puede decir que si un terreno tiene una resistividad más alta de 200 ohmios metro, es poco corrosivo. Entonces, ¿qué sucede cuando usted se encuentra con terrenos tan malos como ese del Perú y tiene que hacer una malla de tierra de un área gigantesca y tiene que enterrar muchísimos cables? ¿Qué significa eso? Significa que usted puede enterrar acero, porque eso no se va a corroer ahí. Porque no pueden circular corrientes justamente porque el terreno es muy malo. Entonces, al no dejar pasar la corriente, no hay corrosión. Entonces, en esos terrenos donde usted encuentra unas mallas de tierra podridas, de malas, en el sentido de que son resistividades bien jodidas, entonces usted entierre acero. Y ya el RETIE te lo permite enterrar. Entonces, puestas a tierra en torres de transmisión, en sitios de alta resistividad, mallas en sitios de alta resistividad, entierre acero sin miedo que eso no se corroe. Ese es un criterio que usted tiene que tener. Bueno, yo tenía previsto, ya hicimos uno como a las 6, a las 7:30, entonces los espero faltando un cuarto para las 8. 20 minuticos para que coman algo y en 20 minutos hablamos. Espérate, a ver, yo voy a soltar esto. Voy a apagar y en 20 minutos hablamos, muchachos.